Asociación Paralímpica. Le damos la bienvenida. Gracias por estar con nosotros. Muchísimas gracias a CMD por la invitación. Cuéntanos, justamente estábamos hablando mucho de lo que va a ser Río 2016 y los Juegos Paralímpicos son muy importantes también. Vamos a llevar una delegación importante y cuéntanos acerca de cuándo están partiendo ustedes y cuándo inician los Juegos Paralímpicos. Los Juegos Paralímpicos se dan siempre después de un par de semanas de los Juegos Olímpicos, usando la misma villa, los mismos sistemas de acreditación, y en este caso la inauguración va a ser el 7 de septiembre. Los deportistas van a viajar, en este caso Israel, que vive en Barcelona, llega el 4 de septiembre a Río, y Efraín viaja recién el 15, ya que su prueba de maratón es recién el 18, entonces, como comprenderás, tiene que seguir entrenado y enfocado para eso. Y Jenny Vargas, que en atletismo, también viaja el 4 de septiembre para estar presentes en la villa el 5, que es la presentación de Perú en la villa oficial. Ahora, nos hablaba fuera de cámaras que al margen de ser solamente 3 deportistas paralímpicos, bueno, digo solamente entre comillas, ¿no? Porque uno imagina una organización gigante y todo, pero bueno, son 3 deportistas que tienen muy buenos números. Bueno, sí, son deportistas de peso en realidad, ¿no? En el caso de Israel, que ha sido campeón mundial. Así es. Los deportistas, para llegar a los Juegos Paralímpicos, es de la misma forma del proceso de llegar y de marcas. Tienes marcas A, tienes marcas B, tienes marcas muy competitivas. Y Israel nos dio los resultados el año pasado de ser campeón del mundo, viviendo en Europa. Y ahora va a participar en la categoría C2, donde tiene muchas posibilidades de estar y agarrar podio, como se dice. En el caso de Efraín, quien por primera vez corrió una maratón en Sevilla en enero, y nos dio la grata sorpresa de clasificar y que sus marcas también están dentro de las mejores. Efraín Sotakuro, ¿verdad? Que está su registro entre las 3 mejores marcas del mundo. Así es, así es. Entonces ahí estamos hablando ya de 2 posibilidades muy reales de poder conseguir grandes cosas. Bueno, la idea es eso, y poder llegar a tener más representación a futuro. La Asociación Paralímpica recién se ha formado hace poco, y eso nos da la facilidad de tener una legalidad en el Perú, porque el movimiento paralímpico sí existía, pero al no tener una legalidad era bien difícil poder contar con presupuesto y apoyo. Entonces, claro. No, yo te iba a preguntar sobre eso. ¿Cómo va el deporte paralímpico en el Perú? Considerando también que hay deportes, digamos, en las Paralimpiadas, hay deportes que no hay en las Olimpiadas, porque de repente hay un deporte que por el tema de ser paralímpico se reduce o se hace de una manera distinta para que haya una participación. ¿Cómo va el deporte paralímpico en el Perú? Así es. En los Juegos Paralímpicos hay más de 20 deportes. En los Juegos Panamericanos, en este caso que Lima va a ser el país anfitrión, se van a ofrecer 17 deportes. Y hay deportes que son específicos para los paralímpicos, en este caso vendría a ser el goalball. Claro. El goalball es para personas con discapacidad visual, donde se juega en un campo de vóley, pero el arco es enorme y se tiran al piso, ¿no? Y muchos de los deportes, que son los mismos, se adaptan, ¿no? O sea, hay el tenis de mesa, el tenis, por ejemplo, en el tenis de campo la pelota puede dar dos botes. Claro. Yo no consigo ni siquiera con 4 botes en una silla poder dar, es realmente dificilísimo. ¿No? El básquet es en silla de ruedas también. ¿Tú has jugado tenis así en silla? He intentado, sí. Yo me subí a intentar hacer lo que los deportistas hacen, nadar tapada, para poder sentir lo que es, ¿no? Es que es un nivel de complejidad muy grande, ¿no? Y hay que reconocer el mérito de cada uno de nuestros deportistas en realidad. Me estabas diciendo y nos estabas contando en realidad que la Asociación Paralímpica se ha formado hace poco. ¿Qué pasos se van a seguir tomando? ¿No? Estamos ahora todos a la expectativa porque se viene Río y la fiesta a veces hace que todo se concentre en ello. Pero luego de los Juegos Paralímpicos, ¿qué pasos ustedes van a seguir tomando en ese sentido para apoyar a los chicos? Bueno, nuestra misión es primero no solo de desarrollar el deporte paralímpico a alto rendimiento, sino acá tenemos que masificar. Se necesita un trabajo de estructuras enorme, se necesita poder contar con las municipalidades para poder desarrollar en las OMAPETs, que el deporte es un derecho de todos y que todos lo pueden hacer. Un poco que ha habido la falta de conocimiento de que todos pueden hacerlo.
Yo creo que esto abre mucho los ojos a muchos chicos y muchas familias que creen que su hijo no lo puede hacer porque tiene algún tipo de discapacidad. El deporte te abre las puertas para realizar todo. Ahora, Lisa, quiero retomar lo que decías, que me pareció muy interesante, conmovedor, y si bien tú has intentado practicar estos deportes en las mismas condiciones por un tema de saber lo que sienten, pero ¿por qué hacerlo? ¿Por qué querer saber lo que sienten? Porque ponerte en el zapato de lo otro te da primero para sentir cuáles son las barreras que necesitas, ¿no? O sea, yo te traigo ahorita a alguien en una silla de ruedas, o a ti te digo, ok, vas a salir del estudio, pero te vas a ir tapado los ojos. Claro. ¿Cómo te vas a dirigir? ¿A dónde te vas a dirigir? ¿Cómo tienes que subir, ¿no? Las barreras que existen de accesibilidad en el Perú son muy grandes, que cada día tenemos que tratar de mejorarlas, ¿no? Las barreras de inclusión que existen. Exacto. Entonces es muy importante que todo el mundo sienta lo que es y verlos con respeto, porque son deportistas. Claro. Y hay muchísimos chicos que no saben las posibilidades que podrían tener, que pueden ser el futuro para el Perú, y desarrollar el deporte por el hecho de hacer deporte. Mi pregunta, ¿no?, justamente iba por eso, porque hay mucha gente que puede poner ciertas barreras para no hacer deporte, o siente de repente que por no tener algunas capacidades ya es incapaz, y no es eso, ¿no es cierto? Hay muchas formas en las que uno puede estar capacitado como ser humano. Tú puedes ser incapaz para unas cosas, pero muy capaz para otras. Lo mismo Carola, lo mismo yo, y las personas nos están viendo. Somos incapaces para algunas, pero muy capaces para otras. El tema es descubrir en lo que somos capaces. Has tocado un tema súper importante, porque una cosa muy importante es la terminología. Exacto. ¿No? Muchas personas expresan los discapacitados. Claro. Hasta en los medios de comunicación a veces lo ponen. Y no es por que lo hagan adrede, sino creo que es la falta de conocimientos que poco a poco se ha ido mejorando, ¿no? Hoy día se dice persona con discapacidad o persona sin discapacidad. Primero eres persona. Claro. Primero le ves Eso a la es lo persona, más importante. ¿no? Eso es lo más importante. Sí. Y yo creo que lo que habría que subrayar es eso, que el deporte en realidad es inclusivo. Y hay muchas personas que a lo mejor se deprimen y se encierran un poco en el problema que puedan tener, y el deporte te rescata y te ayuda a ver la vida de otra manera. Y esos son los ejemplos de vida que estamos viendo en los chicos que nos van a representar en los Juegos Paralímpicos. Así es. Y si tú te remontas un poco a la historia del movimiento paralímpico, ¿cómo empieza? Empieza así. En el año 48, el doctor Goodman, que es el considerado el padre del deporte paralímpico, así como Pierre de Coubertin en los Olímpicos, se da cuenta que los soldados, cuando regresaban de la guerra, en el hospital de Exton Mandeville en el 48, algo les faltaba. O sea, hacían la rehabilitación, pero necesitaban algo más. Entonces empezó a hacer competencias entre ellos, empezaron a jalar hospitales de otro lado, y así es como nace en el año 60 en Roma los primeros Juegos Paralímpicos con 400 deportistas, y hoy en día en Río hay más de 4.500 deportistas. Más de 4.500. Luisa, muchas gracias por haber estado acá, porque no solamente nos has contado sobre la participación peruana, sino también nos has ilustrado sobre lo que hay en el fondo del deporte en general. Y es eso, o sea, si bien es cierto hay una diferencia, pero es una diferencia porque somos personas, pues todas las personas somos diferentes, en todo sentido, ¿no es cierto? Y hay que aprender siempre de todos. La verdad que sí, Lucha, a través tuyo, toda la suerte para los chicos que van a representarnos en los Juegos Paralímpicos, y el reconocimiento al trabajo y al esfuerzo que le están poniendo, porque ellos son camiseta y puro corazón. Gracias por haber estado con nosotros. Muchísimas gracias a CMD. No, gracias, Luchita. Bueno. Lucha Villar, entonces, que es presidenta de la Asociación Paralímpica del Perú, ha estado con nosotros. Y tras la pausa, Carola, se viene Denise.